El libro de hoy tiene de todo, muchos chistes, el detrás de las cámaras de una de las sitcoms más famosas en la historia de la televisión, un tono mucho más amargo de lo que uno creería, copuchas del mundo del espectáculo y por supuesto la historia personal de uno de los comediantes más queridos y que murió hace muy poco de manera bastante trágica. Estoy hablando de las memorias de Matthew Perry, Friends, Lovers and That Big Terrible Thing. El libro de memorias de Matthew Perry es un libro que probablemente tenga una interpretación diferente hoy en día después de su terrible y trágica muerte. Cuando recién salió en noviembre del 2022, probablemente los datos que más destacaron tenían que ver con la forma en que él contaba sobre sus relaciones de pareja, también algunos detalles de Friends, por supuesto el tema de las adicciones, que es el centro del libro. Pero hoy día, después que él muere en octubre del 2023, al revisar el relato que él hace, se vuelve mucho más oscuro, mucho más triste, mucho más penoso. De hecho, el libro comienza con un episodio muy duro, que es cuando él básicamente le explota el colon porque estaba consumiendo una cantidad desmedida de opio. Y él parte relatando cómo es esto de estar a punto de morir, cómo fue el proceso de que lo llevan al hospital, que estuvo en coma durante algunos días. Y también piensa mucho en cómo hubiera sido recibida la noticia de que él apareció muerto. Dice, probablemente la gente hubiera estado triste, pero nadie se hubiera sorprendido tanto. En este caso, mi experiencia lectora fue diferente porque no lo leí realmente, sino que escuché el audiolibro. Y el audiolibro, él es el que narra. Por lo tanto, es bastante más impactante en un comienzo, sobre todo cuando él está hablando de este episodio. My name is Matthew, although you may know me by another name. My friends call me Maddie, and I should be dead. If you like, you can consider what you're about to hear to be a message from the beyond. My beyond. It is very odd to live in a world where if you died, it would shock people, but surprise no one. Bueno, ahí está la voz de Matthew Perry y efectivamente ese es un poco el tono que tiene el libro. Todo su relato es bastante depresivo de alguna forma, es bastante triste al tener como referencia que él muere solo un año después de esta biografía, donde básicamente aborda su vida, pero siempre marcada por el tema de las adicciones. Él era adicto al alcohol, adicto a las drogas, a pastillas, especialmente como contra el dolor. Creo que en este libro se nota mucho el hecho de que eso que dicen de que cuando uno cuenta la historia no importan tanto los hechos, sino la forma en que tú interpretas esos hechos. Él considera su vida una suma de fracasos y eso está constantemente repetido a lo largo del libro. Entonces, por mucho que él se ría muchas veces de eso, la sensación que queda es bastante como triste. El final, sobre todo, también tiene un poco ese sello a la luz de los hechos, sobre todo. Él va de manera cronológica, pero hay varios flashbacks, va y vuelve. Particularmente con el tema de las adicciones, como digo, parte de este episodio que ocurre en 2018 cuando él está a punto de morir y luego va idas y vueltas respecto a su vida en general. Respecto a sus padres, ellos dos eran figuras conocidas en Canadá. Ella era una modelo, él era un actor. Cuando Matthew Perry tenía solo un año, ellos se separan. Y él quedó solo con su mamá. Y desde ahí en adelante había una cosa como de querer atención, llamar la atención. Y su forma de hacerlo era a través de chistes. Hay un sentimiento como de abandono, que él siente que tiene el peso de tratar de hacer feliz a su mamá, que él la describe como un poco depresiva. Y entre medio de esa frustración comienza a tomar, muy, muy joven. Ahí se desarrolla su primera adicción, que es el tema del alcohol. A los 15 años, su mamá ya se había casado de nuevo y había tenido una hija. Y por lo tanto él se sentía súper desplazado. Y lo que hace es llamar a su papá para irse a vivir a Los Ángeles. Además había tenido una serie de problemas con el alcohol y los padres creen que sería bueno un cambio de ambiente. Él llega a Los Ángeles, empieza a postular a algunos trabajos como actor joven, protagoniza una película junto a River Phoenix. Bueno, lo describe mucho, habla sobre River Phoenix. Y aquí es donde aparece un chiste que él hace, que se volvió viral al momento de cuando salió la biografía, que él dice, bueno, qué pena que muriera River Phoenix y qué mal que Keanu Reeves sobreviviera. Algo así es el chiste. Y eso se volvió muy viral. Pero luego él trató de decir que era simplemente una broma.
Y a él le empieza a ir bien, lo llaman de un par de películas, empieza a participar de extra en algunas series, por ejemplo en Beverly Hills 90210 hace de un tenista, y luego comienza a hacer varias sitcom, pero ninguna le va bien, todas duran solo una temporada. Y él dice que empieza a pensar que finalmente, como que él siempre va a fracasar, como que no tiene mucha esperanza en su carrera. Y bueno, después de todas estas series fallidas, resulta que él descubre que se le está acabando el dinero porque está tomando demasiado, mucho alcohol, mucha fiesta. Su manager lo llama y le dice, oye, como que te queda muy poco dinero. Y le consigue el piloto de una serie que se llama LA 2925, algo así, que era como una serie futurista donde viajaban en un transbordador y los pasajeros eran alien y el piloto era humano y él era el piloto. Era todo muy ridículo, pero le pagaron lo suficiente como para sobrevivir un tiempo. El problema es que ese piloto que ocurre en 1993 está en paralelo de otro piloto que se está haciendo que se llama Friends. Y él, como tiene firmado un contrato con esta serie, si es que la logran elegir, no puede ir a postular al otro piloto. Y él dice que era el piloto que todo el mundo estaba hablando en Los Ángeles, porque todo el mundo que le llegaba el guión a las manos decía, esto va a ser un hit. Es demasiado bueno, es demasiado entretenido. Y todo el mundo le dice, hay un personaje que eres tú, que era Chandler. Y él, además, después de leerlo, sentía que él no solo podía interpretar bien a Chandler, sino que él era Chandler. En el sentido de que alguien que trataba de usar el humor para apagar todo lo incómodo que se sentía siempre. Todo lo que quería evitar, todos los rollos mentales que tenía, él usaba el humor, igual que Chandler. Y bueno, resulta que él empieza a asesorar a sus amigos, a su grupo de amigos, y hay uno en particular que se llama Greg, que es un actor que aparece en varias series, pero que no es muy conocido. Y resulta que Greg postula al personaje de Chandler y se queda con el personaje. Pero Greg tenía tanta suerte, además lo eligen para otra serie. Y él tiene que elegir entre uno de los dos personajes. Mientras tanto, Matthew Perry ha tratado por todos los medios posibles de ir a audicionar, pero le dicen, no, tú no puedes quedarte con el personaje porque tienes otro contrato. Hay un momento donde él describe, dice, bueno, yo hablé con mi amigo y le dije, quédate con Friends porque es lejos mucho mejor. Resulta que el amigo decidió elegir la otra serie, porque en la otra serie él iba a ser protagonista y en esta tenía que compartir con otros 5 personajes y iba a tener menos pantalla. Y eso hace que el personaje se demore mucho más en encontrar al actor. Hay una productora que habla con su esposo que trabajaba en una de las cadenas que estaba produciendo este piloto de ciencia ficción y le dice, ¿hay alguna posibilidad de que ese piloto realmente sea elegido? Y le dice, imposible, es pésimo. Entonces voy a hacer que contraten a Chandler, a Matthew Perry para ser Chandler. Y finalmente es esta productora la que logra que le den el papel, que es el papel que va a cambiar su vida para siempre. Y ahí empieza Friends, y él cuenta poco respecto a la serie porque básicamente muy rápido empieza a entrar en una espiral de adicciones, lo cual le impide concentrarse 100%. Lo primero que pasó en Friends es que él descubrió que Jennifer Aniston estaba dentro de los actores que iban a trabajar con él, y él años atrás había tratado de coquetearle a Jennifer Aniston y ella no lo había pescado. Y por lo tanto para él es incómodo reencontrarse con ella y nuevamente trata de hacerse el lindo y ella nuevamente no lo pesca. Entonces hay una tensión durante esa primera temporada por lo menos. Y otra cosa que cuenta que el programa es un éxito instantáneo. La gente le encanta, parten como número 7, la semana siguiente está el número 3 y a la tercera semana ya era el número 1 y no bajaron nunca del top 5 de series más vistas en Estados Unidos. Por lo tanto, la fama fue explosiva. Dentro de esas primeras temporadas hay un episodio que es el del Super Bowl, donde hay varios actores invitados, entre ellas Julia Roberts. Julia Roberts le gustaba mucho la serie y le gustaba él. Y le pide, cuando la contactan, ella dice, ok, puedo participar en un episodio, en un capítulo, pero quiero estar actuando con Matthew Perry. Él se entera de esto y le manda flores y ahí comienza un diálogo que es por fax, lo cual es muy retro porque él le manda un fax, ella le manda otro fax y él le manda un chiste y así se van como si fueran mensajes de texto, pero eran por fax, lo cual es bastante vintage. Resulta que finalmente se conocen en la grabación, hay mucha química y comienzan una relación. Y él
digamos, dice, lo tenía todo. Era joven, exitoso, estaba con Julia Roberts de pareja, estaba en el mejor momento de mi vida y sin embargo me sentía triste, solo, vacío. Y seguía tomando mucho. De hecho, en otro episodio, en otro momento, poco tiempo después, él dice, yo fui el que rompió con Julia Roberts. Imagínense lo imbécil que era. Y hay mucho de eso, como que él parte hablando de las relaciones amorosas y siempre antes de comenzar a contarlas, cuenta que fueron un fracaso. Por lo tanto, a la hora de relatarlo, sabemos que terminan mal. Eh, Hay muchas relaciones que él cuenta que no hay mucho desarrollo, salvo que la persona era buena y él tenía miedo de comprometerse, tenía miedo de abrirse mucho, de que lo vieran como era él en realidad y por lo tanto las dejaba. Y además hay un comportamiento bastante tóxico respecto a las mujeres también. Por ejemplo, su primera anécdota que él cuenta cuando perdió la virginidad, que dice que, claro, como a los 16 él estaba tomando mucho whisky y trató de estar con una niña y no lo logró. Por lo tanto, tuvo un complejo durante más de un año de que él era impotente. Y cuando empezó a pololear con una mujer, él trataba de posponer tener relaciones. Hasta que finalmente ella lo confronta y él le explica que él creía que era impotente por esta experiencia que había tenido y ella lo tranquiliza y finalmente tienen relaciones. Y él dice, bueno, ¿y cómo le pagué a esta dulce eh, chiquilla que me acompañó y me apañó? La engañé con todas las mujeres en LA que pude. Y eso es un chiste que cuenta varias veces en otra oportunidad, porque por ejemplo también tuvo una relación con esta productora que logró que él tuviera el papel de Chandler. Él dice, ella me salvó la vida 2 veces, porque en un momento él estaba tan mal que ella lo vio y le dijo, tú tienes que ir a rehabilitación. Lo acompaña, comienzan una relación y están juntos por cerca de 2 años. ¿Y qué dice él? Como chiste para cerrar esta historia, la pateé para poder acostarme con todo el mundo porque ahora estaba sobrio. Hay otro momento ya más cerca del final del libro, pasado los 40, ya estaba deseando como tener una familia, había salido nuevamente de rehabilitación, porque eso es otro tema que va y vuelve, como que hay muchas recaídas con respecto a eso, y conoce a una mujer y dice, bueno, ella era bastante perfecta y yo creo que teníamos mucha química, y paralelamente conoce a otra mujer. Y él describe como que él está enamorado de las dos y comienza a andar con las dos sin que se den cuenta. Y obviamente eso también termina muy mal con las dos dejándolo, las dos dándose cuenta que habían sido engañadas, él en un momento muy bajo y que vuelve a consumir pastillas, llama a una y se equivoca. Entonces no hay ninguna relación realmente exitosa porque la forma en que él lo cuenta siempre está marcada por el fracaso futuro. Entonces cuando empieza a contar la historia, nunca se detiene en lo bueno, sino en cómo va a terminar todo mal, como su vida siempre ha terminado mal. Y lamentablemente, el final que conocemos habla un poco de eso también. Volviendo con la cronología, está en Friends, le va increíble, terminó con Julia Roberts, pero sigue siendo un galán, y lo empiezan a llamar para hacer películas. Y su primera película se llama Solo los tontos se enamoran, Full Rush In, creo que es en inglés. Está protagonizada por Salma Hayek y él, es una comedia romántica. Él acepta este personaje, dice que le gusta mucho, que es de las mejores películas que él hizo, según cuenta. Y hay un episodio que es muy, muy importante, es un evento canónico, como se diría en anime, que cambia su vida. Y es que hay una escena de esquí y hay un extra que tiene que hacer esa escena. Pero él decide que no, que él quiere hacerla. El director le dice que no, el productor le dice que no, pero él se niega y como estaba en un estado de demasiada soberbia por todo el éxito que tenía, dice, bueno, ustedes no me pueden decir que no, yo soy la estrella aquí. Resulta que él tiene un accidente y todavía falta filmar 1/3 de la película. Y está demasiado dolorido, él trata de ir al set, pero se siente muy mal. Y ahí un médico que ve la producción va y le dice, bueno, tómate una de estas y con esta vaya a poder funcionar hasta que terminemos de grabar. Y esa pastilla era Vicodin, que era como para poder resistir los dolores. Y él cuenta que le encantó. Y por lo tanto empezó a pedirle más pastillas al médico.
y cuenta que 1 año y medio después de esa primera pastilla, él tomaba 25 pastillas diarias de Vicodin. Seguía filmando Friends. Hay un momento en que también empiezan, el resto de los actores se dan cuenta que él está en malas condiciones y lo instan a ir a rehabilitación. Y es precisamente el momento que también para él es muy irónico, que es el momento más alto del personaje de Chandler, que es cuando está en la relación con Mónica y el final de la temporada es que Mónica le pide matrimonio a él. Entonces, cuando esa escena sale al aire, él está en rehabilitación, en una pieza chica, vacía, sin nada, y cuenta lo irónico y lo triste que es que el momento más alto de su carrera y de su popularidad, resulta que él en la vida real estaba en una clínica encerrado tratando de desintoxicarse. Y en ese mismo periodo, él cuenta que hay varias temporadas que las tiene borradas y que es posible ver sus cambios de peso a lo largo de las temporadas. Y ahí él dice que cuando él sube de peso es el alcohol y cuando él baja de peso son las drogas y los calmantes. Entonces, ahí él puede saber en qué momento de las adicciones él estaba. Hay un largo desarrollo respecto a sus adicciones, sus recaídas. Él cuenta con mucho detalle cuánta plata gastó en rehabilitarse. Él fue a hipnosis, fue a un montón de tratamientos y lograba estar sobrio durante un tiempo y finalmente igual recaía. Él cree que él nació con una personalidad adictiva, que en el fondo él necesitaba agarrarse a algo. Y era el alcohol, o era las drogas, o era el cigarro, o era el opio, o en algún momento tenía que estar en algo para evadirse. En el cierre de Friends, él dice que durante la 9ª temporada es donde él logra reconectarse con el trabajo porque finalmente está sobrio y de hecho es la temporada por la cual a él lo nominan a un Emmy. La serie se termina porque dice que Jennifer Aniston plantea que ella ya no quiere seguir, que quiere hacer películas y por lo tanto va a dejar la serie y eso hace que, como siempre habían negociado en conjunto, todos tengan que repensar un poco y finalmente deciden que la 10ª sea la última temporada. Es un momento muy emocional porque después de eso, él dice, está en mi casa sin hacer nada. Y él tenía menos de 40 años cuando pasa esto, todavía tenía mucha carrera por delante, pero no sabe bien qué hacer con su vida y poco tiempo después recae nuevamente en el tema de las calmantes, de las drogas. Como no quiere volver inmediatamente a la comedia, le pide a su manager que le busque todos los papeles dramáticos que pueda. Y él dice que, paradójicamente, él que ha tratado toda su vida de ser muy divertido, le empieza a ir bastante bien con papeles dramáticos. Empieza a trabajar en The West Wing, la serie de Aaron Sorkin, por un papel recurrente y es nominado al Emmy en 3 oportunidades. Después de eso, él comienza a hablar de su vida laboral post-Friends y es bastante condensada la forma y nuevamente es siempre hablando desde lo malo o del fracaso o de lo que no resultó. Él tiene 3 proyectos independientes de sitcom en los siguientes 10 años. Él muere a los 54, las memorias las lanza a los 52. Entonces, en esos 10, 12 años que pasan, él tiene varios proyectos. Tiene uno que se llama Mr. Sunshine, donde él está a cargo de la historia. Él es uno de los creadores del programa y parte muy bien, pero luego se desploma. Tiene otra serie que se llama Go On, que ocurre lo mismo. Y finalmente una pareja dispareja o The Odd Couple. Hay un proyecto que él explica de manera más largo, que es un proyecto que hizo Aaron Sorkin también, que era inspirado en la historia de Saturday Night Live, que es uno de los programas cómicos más icónicos de Estados Unidos, y iban a ser como un detrás de las cámaras. También duró una temporada. Él estaba muy interesado en trabajar con Aaron Sorkin, que es como uno de los guionistas más prestigiosos de Estados Unidos. Y claro, él dice que a diferencia de Friends, donde el ambiente era muy generoso en cuanto a que él podía proponer ideas, él tiraba chistes, si el chiste funcionaba se lo aceptaban, él improvisaba y todo les parecía bien. Aaron Sorkin tenía un método militar que incluso había un personaje revisando que los actores dijeran las palabras tal cual estaban escritas y que eso a él no le acomodaba nada y que empezó a chocar con ese método. Aaron Sorkin no le aceptó ninguno de los chistes a pesar de que el programa era sobre humor.
había una cosa muy dramática en la forma en que estaba presentado. Ya al final del libro él comienza a hablar de que está soltero a los 52 años, que está en una mansión, que tiene vista al mar y que se siente bien para empezar una nueva etapa, que cree que ahora sí va a poder encontrar a una pareja, tener una familia, que él siempre quiso tener hijos. Y el final se siente como una despedida y es bastante emotivo porque comienza a mencionar a casi todos los personajes que tuvieron desarrollo en el libro y agradecerles por algo. Y en ese caso nombra, por ejemplo, a todos los actores de Friends. Dice gracias a Lisa Kudrow, por ejemplo, por ser la mujer que más me ha hecho reír en la vida, a Jennifer Aniston, gracias por ser tan cálida, por tu sonrisa, a Matt LeBlanc, a David Schwimmer, a Courtney Cox también. Y bueno, a varios de los personajes, a sus exnovias le agradece. Entonces es bastante emotivo pensar que solo un año después él fallece de manera trágica, que es un caso que todavía no está 100% resuelto porque todavía no queda claro bien qué pasó. Es un libro que es bastante entretenido y que si uno tiene una conexión con ese actor que vio durante más de 10 años, que se rió mucho con él, es interesante conocer su lado B, pero creo que es de esos libros que por la forma trágica, por lo menos en este momento, se hace mucho más oscuro, mucho más triste, mucho más amargo por el final del personaje principal, de la persona. Y en ese sentido, tanto el principio como el final se aprecian, se valoran de manera distinta. Espero que les haya gustado y pronto volveré con otro libro de no ficción.